Y saludamos a un invitado de excepción al que le agradecemos y además como merece el que se haya acercado a los estudios de periodista digital. Le conocéis muy bien, es una de las, de las mentes económicas históricamente más brillantes que ha tenido el Partido Popular. Ha sido diputado, ha sido muchas cosas. Hombre, Percival Manglano. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bueno. Gracias por haber venido. Te estoy haciendo esta presentación para agradecerte como merece, porque no creas que es fácil. Vamos, no es fácil. Hay mucha gente que tiene la gentileza de venir por aquí, otros pues les entrevistamos telemáticamente, ¿no? Pero siempre agradecemos la presencia física. ¿Por qué hemos llamado a Percival Manglano? Bueno, pues hemos hablado unos minutos con el doctor Lacalle y ahora pues nos toca hacerlo con alguien que es propiamente uno de los miembros más destacados del Partido Popular, del programa económico, que además se lo ha traído y además es que se lo sabe de memoria, claro. Bueno. El programa económico del Partido Popular, con lo cual la primera pregunta es muy sencilla, Percival. Iba a decir con los periodistas antiguos del Nodo, alcance y contenido, ministro, de su visita. Bueno, puntos básicos, bullet points, que dicen ahora los finos, puntos básicos de la propuesta económica del Partido Popular, si dentro de 13 días, como todo parece indicar, pues la responsabilidad de formar gobierno va a recaer en Alberto Núñez Feijóo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. Este es el programa, efectivamente me lo he traído, son 365 medidas, espero que no tenga usted alma de tribunal opositor y me diga, a ver, punto 243. La tengo porque además no hay cosa que más me... En fin, yo soy... Me iba a disgravar y a decir, un opositor frustrado. No teníamos memoria fotográfica, lo que no teníamos era disciplina para estar 10 horas diarias delante de unos apuntes, pero lo que no tenemos es tiempo. Pero son 365 medidas, efectivamente, una por cada día, de las cuales yo te digo lo mismo que le decía antes al doctor Lacalle, porque es parte de nuestra formación por deformación, siempre voy a la parte fiscal, ¿no? Sí. Y entonces, así como no me acaba de gustar, pero estamos para hablar del PP, no de Vox, ahora con Percival, obviamente, a mí la propuesta del tipo único no me ha gustado nunca, desde que se la escuchaba hace 25 años a Jordi Sevilla. Pero, claro, la música, hay gente que a lo mejor le parece muy cicatero. No, claro, es que solamente hasta rentas de 40.000 euros y tal. Dices, bueno, si es que lo primero que no saben, se lo dice hoy muy claramente Juan Bravo a Carlos Segovia, os recomiendo que leáis la entrevista, es que primero tenemos que saber el déficit oculto que nos deja esta gente, porque si no es muy difícil hacer propuestas en el aire. Bueno, entonces, déjeme hacerle una mínima introducción de la situación económica, porque evidentemente esta propuesta está basada en lo que ha ocurrido en los últimos años. Y yo creo que aquí hay una idea fundamental que debemos subrayar, y es que la situación económica de España nos está llevando a alejarnos de Europa. Es decir, en el pasado la economía española convergía con la media europea. Cada vez estábamos acercando más a la media de renta y, en fin, de las grandes cifras económicas europeas, y sin embargo en los últimos años nos estamos alejando de esa media y eso nos debe preocupar mucho. Hay distintas razones, en particular de productividad, pero también en los últimos 4 años o en los últimos 3 años tiene mucho que ver con la reacción del Gobierno de España a la pandemia. Hemos insistido hasta la saciedad en ello, pero hay que recordarlo. España es de los países que más ha tardado en recuperar su nivel de PIB previo a la pandemia. Correcto. Y esto tiene todo que ver con la catastrófica gestión del gobierno. Entonces, las medidas que se proponen van en la dirección de revertir esa tendencia. España no puede alejarse de la media europea, tiene que acercarse a esa media. Entonces, grandes cifras que hay que poner encima de la mesa para alcanzar ese objetivo. 1, 22 millones de personas trabajando. Ese es el objetivo, ahora hay un 20 y pico, tenemos que llevar a 22. 2, ser una de las 3 economías europeas que más crezcan. No vamos a recuperar el terreno perdido si no crecemos más que la media, y eso, ambiciosamente, yo creo que bien hecho, se hace con la idea de ser una de las economías que más crezcan en Europa. Entonces, la palanca fiscal es clave para esto, lo decía usted. Una de las propuestas más concretas que se ha hecho es reducir, en los 100 primeros días además, se reduciría el impuesto a la renta para las rentas de menos de 40.000 euros. Deflactar. Eso es una palabra horrible que prefiero evitar. Suena fatal. Porque suena, en fin, a cualquier cosa, menos a impuestos, pero el caso es ese, ¿no? Todos sabemos que por causa de la inflación nuestra renta ha subido, pero no nuestra capacidad de compra, es decir, tenemos que pagar más impuestos cuando
el dinero no nos alcanza para pagar lo que pagábamos hace 3 o 4 años. Eso es deflactar. Y después, lo segundo, y lo ha mencionado usted, es hacer una auditoría. Bueno, perdón, lo primero es hacer una auditoría. Eso nada más llegar. Para saber lo que se debe. Para saber dónde está el dinero. ¿Y dónde está el dinero? Y dónde están los compromisos de gasto. Porque la transparencia, de luego, es algo que no identifica a este gobierno. Y, en particular, en relación con los fondos europeos, esto es una caja negra. O sea, no sabemos dónde está el dinero. Y, en particular, hay una cosa que sí que sabemos, que el dinero no ha llegado a la economía real española. Claro. ¿Quién se lo ha quedado? Entonces, ¿es mala gestión? Pues todo apunta a que hay mucha mala gestión. En el Congreso de los Diputados yo estaba en la Comisión de Industria y le puedo asegurar que la gestión de los fondos europeos del Ministerio de Industria ha sido catastrófica. Opaca. Bueno, y sobre todo que no ha llegado. Hay unos proyectos estratégicos que se llaman los PERTES, otro acrónimo horrible, que de muchísimo dinero financiado con fondos europeos y la gestión del Ministerio de Industria ha sido tan mala que ese dinero no ha llegado a las empresas. Por no hablar, por supuesto, de las pymes, que si las grandes empresas no han recibido nada, las pequeñas menos todavía. Entonces, parte de las propuestas aquí incluidas es hacer una auditoría y facilitar que esos fondos europeos lleguen a la economía real, en particular a las pymes. Está claro. Propuesta fiscal, por tanto, ya la hemos visto. Yo me he quedado en las últimas semanas, y lo he hablado aquí, fíjate, todas las semanas que tenemos, a Daniel Lacalle, a Marcos de Quinto, a José Ramón Riera, que es un fenómeno que tiene la contabilidad nacional en la cabeza, y a otros periodistas económicos también y otros destacados economistas. Cada vez que el figura dice, que Pedro Sánchez dice que estamos creciendo, miente, porque lo que realmente estamos es estancados. Ellos sacan pecho, dicen, tenemos 20 millones o 20 y pico millones de españoles trabajando y afiliados a la Seguridad Social. Dices, ya, pero es que ahora tenemos 48 millones de españoles. Es que era mejor, en términos relativos, el dato con José María Aznar y con Mariano Rajoy, las cosas como son. Bueno, y otro dato muy importante, en términos de horas trabajadas, que es la clave, es decir... No hemos llegado al nivel. No estamos todavía en niveles del 2019. Correcto. Es decir... o sea, esto va a ser un lustro perdido en términos económicos y en muchos otros términos también, porque la crisis que nos va a dejar el PSOE no va a ser solamente económica, sino también social e institucional. Pero bueno, estamos aquí para hablar de economía. Así como otras economías han recuperado los efectos de la pandemia, España no lo ha hecho. Y hay un dato que merece la pena recordar, y es que en el año 2020... El de la crisis sube mucho el gasto público. Bueno, había que compensar con ayudas todos aquellos que se habían quedado en la calle, que no tenían ingresos. Bueno, se puede entender. Pero es que a partir de 2021 hay una gran diferencia entre lo que hace España y lo que hace el resto de Europa. ¿Y en qué sentido es esto? Pues que España sigue aumentando el gasto público y, sin embargo, los demás países europeos bajan el gasto público. ¿Y esto qué ha significado? Pues que nosotros hemos seguido gastando más dinero que no teníamos, a pesar de que hemos subido los impuestos, más de 46 impuestos nuevos o que se han subido en estos años con Sánchez, y pese a tener más ingresos, hemos gastado mucho más. O sea, esto ha sido una orgía de gasto público, lo que hemos tenido con Sánchez en los últimos años. Y, sin embargo, países muy cercanos a nosotros, en particular Portugal, han bajado el gasto público, han bajado los impuestos y han bajado el déficit. Es que una cifra que nos tendría que llevarnos las manos a la cabeza es que el año pasado el déficit de España fue del 4,8%, con una recaudación por impuestos récord. Nunca habíamos recaudado tanto. Y, sin embargo, un déficit del 4,8%. Portugal, que ha bajado impuestos y que está justo a nuestro lado, tuvo un déficit del 0,5-0,6%, o sea, mínimo. Claro, pues, pero es que estamos compitiendo con Portugal. ¿Y cuánta gente no está pensando en irse a Portugal o en invertir en Portugal? Bueno, pues aquí, en vez de crear condiciones para atraer riqueza, lo que hemos hecho es expulsarla. Y claro, nuestros competidores, nuestros vecinos se aprovechan de ello. Está meridianamente claro. Madrid, que siempre lo decimos, que es el motor económico de España ahora mismo, con la mejor gestión, que es la de Isabel Díaz Ayuso, y todo su equipo es el perfecto ejemplo de... Porque la izquierda miente una mentira más de la izquierda cuando dice, ¿cómo estos tíos de la derecha dicen que hay que bajar impuestos? Pues si bajan los impuestos no se puede mantener el nivel de servicios sociales. No? ¡Mentira! No, hombre, claro que Madrid es el mejor ejemplo de eso. Eso no solamente se mantiene el mejor servicio, sino que encima Madrid es la comunidad autónoma con menos deuda.
Si es que es verdad. O sea, aquí, si viese alguien de la izquierda, te diría, no, es que regaláis el dinero a los ricos y no podéis financiar vuestros servicios públicos. Mentira. Falso de todo falsedad. Como hay respeto por el dinero público y por el dinero de los contribuyentes, que no olvidemos que el dinero público es el dinero que le sacas del bolsillo a los contribuyentes, eso significa que lo que tienes lo gestionas con mucho respeto y con mucha eficiencia. Y por lo tanto, satisfaces los servicios públicos y al mismo tiempo no incurres en un gasto que no puedes financiar y por eso no tienes deuda. Es que el caso paradigmático de la diferencia de Madrid es Cataluña, donde tienen mucho más gasto, muchos más impuestos. Recordemos que en Madrid no hay impuestos autonómicos, se suprimieron en esta última legislatura de Ayuso. Cataluña, si no recuerdo mal, tiene unos 20 y encima tiene muchísima más deuda que Madrid. Bueno, pues el ejemplo es el de la gestión. Bueno, hablo de Madrid porque es lo que mejor conozco, pero podría hablar de Andalucía, donde también ha habido, en fin, le ha dado la vuelta como un calcetín el PP a la gestión económica. Como era en Valencia y como era en Valencia, tantos sitios. Reduciendo el impuesto de patrimonio. Por cierto, hablando de fiscalidad, otro de los compromisos del programa electoral es eliminar este impuesto de patrimonio bis que se inventó Sánchez, que a todas luces es ilegal, es inconstitucional. Lo tenéis recurrido. Pero que hemos recurrido, pero bueno, en todo caso se suprimirá. Está claro. ¿Alguna medida más para destacar, Percival, aparte? Porque nos hemos centrado mucho en el tema fiscal, porque es que es muy importante y además es punta de lanza en un partido liberal. Las cosas como son. Lo de deflactar, coincido con Percival Manglano, nos parece un término horrible. Bajar la presión impositiva al final. Eso lo entiende todo el mundo. ¿Algún aspecto más destacado? Pues insistiría en todo lo que tiene que ver con los obstáculos regulatorios a los que se enfrentan las empresas que quieran invertir en España. Entonces, aquí hay varias iniciativas que creo que merece la pena destacar. Uno, se va a facilitar el reconocimiento de licencias y de autorizaciones de una parte de España en el resto de España. ¿Con qué se encuentra un inversor extranjero o una empresa española que quiera invertir en España? Pues que la licencia que se le otorga en la comunidad X no le vale en la comunidad Y ni en la comunidad Z. Entonces, favoreciendo la unidad de mercado, se va a hacer que se reconozcan y que sea mucho más fácil operar en toda España con una sola licencia. Segunda medida que me parece que es muy llamativa. Hay un compromiso con reducir la carga regulatoria y eso significa, y está aquí escrito, que por cada ley que se aprueba se quitarán 3 leyes o reglamentos o otro tipo de normativa. Es decir, que se va a hacer un esfuerzo por bajar esa carga regulatoria a la que se enfrentan las empresas y que no sea una carrera de obstáculos el invertir, sino que la administración esté para ayudar, para levantar obstáculos y que quien quiera invertir y gastarse su dinero en crear empleo y en crear riqueza en España lo pueda hacer con más facilidad. Está claro. Percival, decía el clásico, porque aquí últimamente cada vez estamos más grecolatinos, que los estados más corruptos normalmente son los que más producción legislativa tienen. ¿Es así? Bueno, sí, la Constitución... Espera, es que ahora no me acuerdo muy bien. Pero, de luego, las constituciones con más artículos suelen ser las constituciones con las democracias menos asentadas. Correcto. Y bueno, fíjate, por no hablar... Estados Unidos, lo chiquitita que es muy pequeña, es el ejemplo habitual y llevan más de 2 siglos. Por no hablar del Reino Unido, que no tiene ni siquiera una constitución escrita. Así es. En fin, la administración, cuando quiere arreglarlo todo con leyes, y esto me va a permitir enlazar con las promesas de Sánchez, pues a veces se equivoca y a veces la ley lo que hace es entorpecer el alcanzar ciertos objetivos en vez de facilitarlos. Y doy un ejemplo muy concreto. La ley de vivienda que aprobó el gobierno que está ahora todavía en la Moncloa, esperemos que no por mucho tiempo, y que el PP, también es otro compromiso del programa electoral, ha dicho que va a derogar. ¿Qué hace esa ley de vivienda? Pues básicamente... y poner mucho más difícil el que se pueda desahuciar a quien no paga y se lo pone mucho más fácil a los ocupas y en general poner topes a los alquileres. ¿Eso qué significa? Pues que dificulta que alguien quiera alquilar su inmueble en el caso de tenerlo y por lo tanto retrae la oferta. Y si hay menos oferta,
y hay la misma demanda, ¿qué significa? Que los precios suben. Y si eso ocurre, ¿qué significa? Que va a ser todavía más difícil encontrar un piso para vivir y para alquilar. Es decir, que el socialismo es experto en identificar un problema y aprobar leyes para supuestamente arreglarlo y, sin embargo, agravar ese problema. Bueno, pues nosotros vamos a hacer exactamente lo contrario. El socialismo es, como decían, por concluir, Percival Manglano, de aquellos malos, porque también los ha habido buenos, malos políticos argentinos, que primero creaban el problema y luego te vendían la solución, que ni siquiera era la solución. Bueno, que lo que hacía es agravar el problema y después decir, no, dame más poder, es que lo que me falta es más poder para arreglar el problema. Entonces, más dinero, más recursos, más poder, y te aprobaré nuevas leyes que ya verás cómo esta vez sí te van a arreglar el problema, y lo que hacen es agravarlo todavía más. Así es. Dentro de unas horas vamos a estar muy pendientes de la parte económica y de la parte política, por supuesto, del debate entre Alberto Núñez Feijóo y el todavía presidente Pedro Sánchez Castejón. Y como siempre termino diciendo al final de todas y cada una de mis entrevistas, porque realmente lo creo, si no me lo creyera no lo diría: dentro de 13 días, la libertad. Percival Manglano, muchísimas gracias. Ojalá se cumpla. Cuídate mucho. Ojalá.